sencillamente, pues voy a, antes de presentarlos y presentar un poco cómo vamos a hacer la dinámica de las presentaciones que tendremos en principio. Cada participante tendrá 8 minutos y los espectadores pues, pueden hacer sus preguntas por chat. Y antes de eso, pues un poco, si bien esto es un webinar que es académico, pero de alguna manera también es un reencuentro muy entrañable. Y bueno, un poco a las personas que nos escuchan, que somos, porque aunque no estemos ahora mismo en Mérida, en el CIEPROL, somos del CIEPROL, y los que han de alguna manera exalumnos que veo por allí, personas que nos han apoyado, pues un poco pues recordar esa creación del CIEPROL el 15 de marzo de 1995 y que de alguna manera fue esa preocupación que surge de las inquietudes de Fortunato, de Marcos Abilio Trejo, de Elías Méndez y el apoyo siempre presente del doctor Alan Brewer Carías, entre otras tantas personas que colaboraron con nosotros. Y luego que el CIEPROL siempre, y un poco a manera más de anécdota, bueno, de que al fin esto es una reunión un poco familiar, pues que el CIEPROL siempre fue un centro que despuntó desde el inicio, aunque éramos pocos, siempre abarcamos mucho y llegamos a, bueno, creo que casi todos los rincones de Venezuela, con el diplomado en gerencia municipal, con la jornada sobre federalismo, descentralización y municipio, con la revista Provincia, que tuve el grandísimo honor junto con Cristi y en algún momento con Marcela, bueno, de llevar adelante. Y siempre salimos adelante a pesar de los retos. Entonces el CIEPROL tiene eso, éramos pocos, pero hacíamos mucho ruido, y ruido del bueno, porque siempre creo que donde nos propusimos llegar y abarcar esos municipios pequeños de Venezuela que todavía recuerdo la ilusión y la alegría que veía en las caras de alcaldes y concejales de un pueblo que nos decían, primera vez que nos traen un curso, primera vez que vienen a ayudarnos. Eso yo creo que al fin fue un poco lo que motivó a Fortunato, a Marcos Abilio, a Alan y a Elías a iniciar esto, ¿no? Y hoy en día, 25 años después, pues me siento muy orgulloso de, a pesar de que estamos cada uno regado en una parte del mundo, yo estoy en un pequeño pueblo de Teruel, de 300 habitantes, participando en un proyecto que recuperamos el recurso natural de este pueblo Liete, que es el olivar, y con eso generamos empleo y generamos una dinámica económica positiva del pueblo. Y estamos dando mucho de qué hablar. Entonces, al final, pues como que el CIEPROL en mí influyó en seguir haciendo lo que me enseñaron, ¿no? Lo que con muchísimo gusto aprendí. Eh, un poco ya terminando esa pequeña presentación del CIEPROL, que ya lo conocemos, pues sí, un poco vamos a hacer la siguiente estructura del webinar. Comenzará el doctor Alan Brewer Carías con su presentación del municipio y la nueva democracia. A continuación, Fortunato González con el CIEPROL y el gobierno de la ciudad. Luego Cristi Rangel con el gobierno abierto municipal. Y cerramos un poco con el caso práctico de Andreina González de Montreal, una ciudad basada en datos. La dinámica que vamos a hacer es en 8 minutos por participante, que tal vez se muevan un poquito, y luego los participantes por el chat pueden hacer preguntas. Las preguntas las harán una vez que termine cada participante y tratar de no extendernos porque, bueno, estamos en distintas partes y siempre dependemos un poco de la conexión y de la batería. Entonces, pues nada, yo le doy la palabra al doctor Alan Brewer Carías y comenzamos este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por la introducción y la presentación. Realmente me complace mucho participar en este evento de aniversario del CIEPROL. Tú señalabas que el CIEPROL se estableció en el año 95 y también Fortunato alguna vez me lo recordó. Pero yo recuerdo haber participado
en eventos previos al 95, inclusive yo como ministro de la descentralización, estuve en Mérida en algún evento con Fortunato para participar en varias reuniones formativas de lo que luego fue el CEPOL. No creo estar equivocado, pero recuerdo esos esfuerzos que empezaron desde antes y particularmente desde el año 93. Bueno, el tema que me han puesto es el municipio, municipio y democracia, democracia y municipio. La democracia comenzó con el municipio. La democracia se inventó con el municipio. Eso se nos ha olvidado. Yo ayer daba una conferencia sobre Miranda y las revoluciones del mundo moderno y evocaba todo lo que Miranda recogió de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana para difundirlo hacia América Latina basado en los aportes de esas dos revoluciones al constitucionalismo moderno. Bueno, el gran aporte, uno de los grandes aportes de Francia al constitucionalismo moderno fue la idea del municipio. Una de las grandes decisiones de la revolución, incluso antes de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue la abolición de los fueros municipales y establecer aquel principio de que en cada burgo, en cada pueblo, en cada caserío, en cada ciudad, tenía que haber un municipio, una autoridad local. Y se sembró, la Revolución Francesa sembró a Francia de autoridades locales, de municipios, con una base democrática, que es el punto central, electos, autoridades electas. Y así, en Francia se crearon con la Revolución 42.000 municipios. O sea, el territorio estalló. Eso, por supuesto, de golpe, como un acto revolucionario, provocó buena parte del desquiciamiento del Estado, como venía funcionando dentro del absolutismo. Y luego vino todo el esfuerzo de las reformas posteriores, conducidas por Napoleón, para controlar esos 42.000 municipios. Y se inventó el mecanismo de que, sin que el municipio dejara de ser autónomo y electo con funcionarios democráticos, se estableció el control de tutela, que fue el mecanismo en que el poder central pudo, en alguna forma, controlar a través de los prefectos a los municipios, a los prefectos de los departamentos, a los municipios. Pero la autonomía siguió y hoy tenemos Francia, que todavía tiene 34.000 municipios, con la mitad del territorio que tiene Venezuela. Y así como Francia tiene 34.000 municipios, promedio de 1.500 habitantes por municipio más o menos, España tiene sus casi 8.000 municipios. Y un ejemplo de ellos es justamente el municipio donde está Jaime, que es un municipio mínimo, 300 habitantes en Teruel, y que es un municipio que se ocupa de qué, por supuesto, no se ocupa de construir un metro ni de construir una central hidroeléctrica para prestar el servicio municipal, porque eso no es la competencia para una comunidad de 300 habitantes. En cambio, se ocupa de lo que están ocupándose, de reinventar posiblemente de la producción de olivos o lo que sea. Es como yo decía, un municipio de 50 habitantes, que los hay en los Pirineos españoles, ese municipio de qué se ocupa, de lo que tiene que ocuparse una comunidad de 50 habitantes en una montaña. Es decir, por dónde deben caminar las cabras y por dónde no, y tener el control de esa realidad urbana. De manera que el tema no es los habitantes que integran el municipio. El tema es el concepto de autonomía y que ese municipio se gobierna por autoridades electas. Ese municipio, que es el municipio igual democracia, es lo que tenemos que rescatar hacia el futuro. Ese municipio no pasó a América cuando declaramos la independencia, que no es el municipio español, porque acuérdense que el municipio español
se inventa con la Constitución de Cádiz del año 12, recogiendo los principios de la Revolución Francesa, y por eso es que hay 8.000 municipios en España. Eso se recoge en la Constitución de Cádiz. Pero la Constitución Federal de Venezuela es del año 11, es anterior. Y si uno va a la Constitución de la provincia de Caracas de enero del año 12, anterior a Cádiz, si uno va a esa Constitución del año 12, enero del año 12 de la provincia de Caracas, se encuentra el más importante detalle de lo que es un régimen municipal en América. En esa Constitución olvidada, que muchos no han visto siquiera, ahí está regulado con detalle toda la estructura del gobierno local en la provincia de Caracas, con nombre y apellido, de manera que los pueblos que hoy existen y las ciudades que hoy existen están ya en 1812, como autoridades locales en diversas categorías. Lamentablemente eso después, con la República desarrollada y particularmente después del año 30, desaparece y el municipio empieza a tener una uniformidad insólita como una autoridad ubicada muy lejos del ciudadano a nivel de los distritos. Acuérdense que los distritos eran las municipalidades y esos distritos como subdivisiones de los estados uniformemente establecidos acabaron con la cercanía de la autoridad local con su comunidad. Y esa es la tragedia que ha tenido el régimen municipal en Venezuela desde el inicio. A pesar de todas las reformas que se han realizado sobre el régimen municipal, hemos intervenido en todas desde el año 89 con la creación del alcalde, no se ha logrado bajar el nivel del territorio del municipio y llevarlo a una cercanía con el ciudadano. Sigue siendo un municipio alejado. Por eso en Venezuela, para cualquiera de los venezolanos, es inconcebible pensar que pueda haber un municipio como donde está Jaime, de 300 habitantes. Eso es algo que no entra en la cabeza de los venezolanos y mucho menos de los políticos, que en el acto dicen, no, más burocracia. Cuando uno dice, hay que bajar la autoridad municipal, acercarla al ciudadano y repetir aquel principio histórico en cada burgo, en cada población, en cada ciudad, una autoridad local. Es decir, que todos tengan su autoridad local para los asuntos locales en el nivel en que está esa autoridad, no uniformemente. De manera que no son las competencias municipales globales que se establecen hoy por hoy. Entonces ese es el gran reto hacia el futuro. La democracia en Venezuela no se va a poder establecer si no nos convencemos que la democracia está basada en la descentralización política, en acercar el poder al ciudadano. Es la única forma de participación. Lo demás es ilusión engañosa. Ese eslogan del Estado participativo montado sobre comunas que no tienen autoridades electas directamente es la gran falacia, el gran embuste, la gran mentira del régimen autoritario que tenemos. La única forma de asegurar la democracia es con autoridades electas a nivel local, muchos más bajos que los niveles locales que hoy tenemos. Bueno, solo comparemos y recordemos eso que siempre yo trato de recordar. 40.000 municipios, 34.000 municipios actuales en Francia, con la mitad del territorio que tiene Venezuela, y Venezuela no pasa de tener 330 municipios. Es decir, ¿por qué aquellos países, todos en el mundo, los democráticos son democráticos? Y no se dan cuenta. Es como el personaje de Molière, que hablaba en verso y no sabía. Bueno, aquellos países no se dan cuenta de que participan todos los días. Y eso pasa también en Canadá y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 75.000 municipios. En Canadá hay 30 y tantos mil municipios. Participan todos los días. ¿En qué participan? En controlar los circuitos de los autobuses escolares, en controlar las cosas locales. En eso el ciudadano participa todos los días y no se da cuenta. Por eso el clamor por la democracia participativa que tanto se
se oye en América Latina, en los países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, ni se plantea. ¿Por qué? Porque todo el mundo participa todos los días sin darse cuenta. Ese no es un problema. Ese no es el problema. En cambio, todo eso se ha convertido en el gran problema de América Latina, pero no se le dan soluciones. Las únicas soluciones que se dan son engañosas, con ese gran embuste del Estado comunal, que supuestamente es participativo y no es nada participativo, porque lo que se trata son de consejos comunales dominados por el poder central a través del partido que gobierna el poder central y donde por supuesto no hay ninguna elección, ni mucho menos. Entonces, el gran reto hacia el futuro es volver hacia el municipio, reinventar el municipio como base de la democracia. Sin ese municipio cerca del ciudadano, con personas, con autoridades electas, no podrá haber democracia. Es decir, sin descentralización política, no podrá haber democracia en nuestro país. Ese es el gran tema hacia el futuro. Y yo no puedo dejar de mencionar en este momento, frente a esto, algo que acaba de salir y que se comenzó ayer, y es un reglamento del Consejo Nacional Electoral para la elección de los diputados para los 3 diputados para las comunidades indígenas. Ese reglamento que acaba de salir, acabo de terminar un artículo, un documento que voy a circular esta tarde después de este evento. Como yo digo, ni que en un curso de derecho un profesor le hubiera pedido a los alumnos que hicieran el ejercicio de redactar un acto administrativo con el mayor número posible de vicios en constitucionalidad, ni siquiera ahí podría haber un ejemplo de un documento con tantos vicios de inconstitucionalidad como ese reglamento que acaba de dictar el Consejo Nacional Electoral, o al menos que se acaba de conocer, porque tiene fecha de 30 de junio, pero se acaba de conocer ayer, un reglamento para la elección de los 3 diputados a la Asamblea Nacional por las comunidades indígenas. Se establece un régimen electoral, un sistema electoral contrario al único que admite la Constitución, que es para la elección de representantes, elección directa, universal y secreta. Eso es un principio constitucional que se ha violado, por supuesto, en todo el esquema ese falaz del Estado comunal, donde no hay nada de eso, ni directa, ni universal, ni secreta las designaciones de los voceros de esos consejos comunales y todo lo que se quiera llamar. Bueno, ahora se establece por primera vez para la elección de los diputados, de 3 diputados, se establece un sistema que no es universal y es la única excepción en la Constitución, porque solo pueden votar las comunidades indígenas para elegir sus representantes. Pero los otros 2 aspectos que no tienen excepción en la Constitución, aquí se rompen. Se establece un sistema de elección indirecta para elegir a los 3 diputados de las comunidades indígenas, que consiste en asambleas comunitarias, no se sabe cuántas, ni dónde, ni cómo, asambleas comunitarias que se reúnen ahí a mansalva y a mano alzada eligen a alguien, unos voceros, y esos voceros luego en un segundo grado se reúnen en asambleas generales en cada estado donde hay comunidades indígenas y ahí votan por los diputados indígenas también, y así lo dice expresamente el reglamento, con nombre y apellido, votan a mano alzada, o sea, en público, o sea, el voto público y el voto en segundo grado rompe totalmente el sistema electoral que único que admite la Constitución, que es el voto secreto y el voto directo. Y luego se restringe las postulaciones, solo pueden postular unas tales organizaciones indígenas que nadie sabe cuáles son, pero los partidos políticos no podrían postular, con lo que se viola el derecho de los partidos a postular candidatos a las elecciones. Y luego ni siquiera se admite que un representante de las comunidades indígenas se postule por iniciativa propia, tampoco. O sea, se viola todo, toda la Constitución está violada en un reglamento, aparte de que es un reglamento, no es una ley. Y con ese reglamento se reforma la ley electoral por orden
de una sala constitucional en una sentencia posterior. Este esquema, ya voy a terminar, este esquema es justamente el que hay que evitar cuando pensamos en la reconstitución del municipio y votar para siempre toda idea de un Estado comunal o un Estado del poder popular como el que se ha tratado de imponer. Muchas gracias y excusen por haberme pasado unos minutos, pero no podía dejar mencionar eso. No, no se preocupe, doctor. Encantado de recibir todos esos conocimientos y la verdad que me toca porque sí, viviendo en este municipio tan pequeño en población, pero que tiene 87 kilómetros cuadrados y 300 habitantes, se nota eso. Al final el alcalde de este pueblo es el panadero y se ocupa de su trabajo para vivir y se ocupa de las cosas cotidianas del pueblo, ¿no? Entonces, pues nada, dejamos un poco los que quieran ir haciendo preguntas, un poco para dinamizar de mejor manera el webinar. Vayan escribiendo un poco al doctor Brewer en el chat, pueden ir haciendo las preguntas en privado y hacemos la intervención de Fortunato, luego la de Cristian Dreina y al final respondemos las preguntas, porque sobre todo en Venezuela, con el tema de que en cualquier momento se va la luz o la internet, pues no perdamos, si les parece bien. Entonces, a continuación dejamos a Fortunato con su intervención sobre el CIEPROL y el gobierno de la ciudad. Y los participantes que quieran irle escribiendo al doctor Gruber sus inquietudes, y luego a Fortunato, a Cristian Dreina, pues lo van haciendo, pueden hacerlo directamente al chat y así lo vemos todos y al final pues respondemos las preguntas. Entonces, adelante, Fortunato. Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Me puedo quitar esto? Estamos muy contentos con la celebración de los 25 años y que además hayamos arrancado con este par de intervenciones, la de Jaime, que pinta su realidad y además el origen del CIEPROL, y Alan Brewer Carías, que se va al fondo de nuestras inquietudes, de nuestras preocupaciones, que es el municipio. Es decir, desde hace 25 años nosotros tenemos clarísimo que uno de los mejores inventos del hombre es la ciudad. La ciudad es donde vivimos, donde se realiza nuestra existencia humana. Y la ciudad tiene una influencia sobre un territorio y es una realidad que hay que estudiar, que hay que conocer y que hay que construir, como lo decía Aristóteles cuando se refiere a la ciudad como la polis, es decir, la preocupación de su ciudad, ¿no? Eso lo teníamos entonces claro, como teníamos también claro que el gobierno de la ciudad es el municipio. Es decir, un consejo municipal integrado por ciudadanos que están comprometidos con su ciudad y que gobiernan abiertamente de cara a sus ciudadanos. Porque en el municipio el concepto de poder no debe prevalecer sobre el concepto de servicio. Por lo tanto, ese secreto de Estado no tiene por qué estar en el municipio. En el municipio lo que tiene que haber es apertura total para que la ciudadanía conozca cómo se está manejando su ciudad, quiénes, de qué manera. Eso lo teníamos claro y lo seguimos teniendo claro. De manera que el gobierno de la ciudad es el municipio. Y como decía Alan Brewer Carías, la autonomía municipal es un derecho colectivo, difuso, que equivale a la libertad individual, a la libertad personal. De manera que, unido íntimamente al municipio, la idea del municipio es la idea de su autonomía, porque sin autonomía no existe realmente un gobierno local, el gobierno de la ciudad. Una comuna no puede ser el gobierno de una ciudad, sino que es el gobierno del poder nacional que se impone sobre la ciudad, como en cualquier tiranía. Eso lo tenemos claro y ahora tenemos claro también los grandes desafíos que significa la globalización por un lado y luego esta cosa de la pandemia y del enclaustramiento que hemos vivido, que es individual, afecta en lo individual, afecta en lo comunitario, afecta en la ciudad y afecta a la comunidad mundial. Plantea nuevos retos a quienes nos preocupa la vida individual, la vida de las personas, la vida de la ciudad y su gobierno.
Y tenemos entonces que romper paradigmas, tenemos que abrirnos a los nuevos desafíos. Francisco González Cruz, en el ambiente que hemos creado en el CIEPROL, inventó una palabra que creo que hay que trabajarla, que se llama lugarización, que es el proceso mediante el cual los lugares, tipo aldea donde vive Jaime, o Nueva York, donde vive Randy Brewer Carías, o en Mérida, donde estamos ahora, cada ciudad, cada lugar tiene sus particularidades, su manera de hacer, su manera de ser, sus caracterismos, su identidad. Y eso hay que reforzarlo. Pero hay que reforzarlo dentro del ámbito del desafío que nos plantea Francisco en Laudato Si, de que vivimos en la casa común. Que podemos revalorizar lo bueno que tenemos, nuestras potencialidades, recogiendo las ventajas del mundo global y especialmente de las nuevas tecnologías. De manera pues que en el CIEPROL, al cabo de 25 años, y después de una experiencia riquísima a la que se refirió, por cierto, Jaime, yo recuerdo algunas charlas que dimos entre los Yanomami, allá en la selva amazónica, donde actualmente está esa enorme destrucción que llaman del arco minero, y que han esclavizado a los indígenas. Pero también hemos estado en Barcelona, en Madrid, en cualquier ciudad grande de América Latina, como Colombia, como Bogotá, o como Lima, o como Buenos Aires, o como México, o como Guadalajara, pero también en las ciudades hermanas de las dos Méridas del mundo. Es decir, cada ciudad tiene sus potencialidades, cada ciudad tiene sus fuerzas, que tiene que además aguantar, enriquecer sus valores propios, enriquecerlos con este tema de la globalización y captar las posibilidades que dan las nuevas tecnologías, que le da acceso a cada pueblo a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, y colocar sus cosas también en las grandes redes. De manera que estamos claros en el reto, y nosotros vamos a seguir trabajando además de la mano de nuestros grandes aliados, que han sido, para recordar algunos, la Fundación Konrad Adenauer, USAID, la OIC, la Organización de Cooperación Intermunicipal, etcétera. Es decir, nosotros hemos tenido alianzas con universidades, con municipios, con organizaciones municipales de prácticamente toda Iberoamérica. Esto tenemos que seguirlo aprovechando, tenemos que seguir avanzando para que el CIEPROL se mantenga como municipio, pese a todas las circunstancias y pese a que nosotros en Venezuela estamos viviendo dos pandemias: la pandemia que genera el virus y la pandemia del autoritarismo, de la lucha de los enemigos de la democracia, de las conductas delictivas que se apoderan de municipios, de estados, incluso de países, como ha sucedido o está sucediendo en nuestra realidad latinoamericana y particularmente en Venezuela. De manera que, conscientes de esos retos, seguimos adelante. Gracias a Dios hemos tenido este encuentro tan grato, gracias a que hemos tenido en Transparencia Venezuela, que por cierto también es parte del trabajo que hemos hecho en el CIEPROL y que ha asumido sobre todo Rita y Cristi, que están aquí con nosotros en este pequeño rincón de Mérida, huyendo de que la luz se nos fue en otro sector. Estamos aquí y estamos muy conscientes de que el reto es muy grande. Bueno, pues muchas gracias al doctor Fortunato González. Antes de la intervención usted me comentaba que había conocido la iniciativa de Teruel Existe. Pues se acaba de conectar la senadora Beatriz Martín, senadora por Teruel, y gracias Beatriz, que es senadora, vive en un pueblo como vivo yo, y un poco
que en estos pueblos de verdad que sí se siente eso, ¿no? De que al final la democracia está en el municipio esencialmente y que tenemos la necesidad de fortalecer esos municipios y que siempre está la tentación desde el gobierno central de a través de leyes o restricciones fiscales o otras cosas. Bueno, al final la vida en el pueblo y en los municipios es la que vivimos cotidianamente los vecinos y que solucionamos nuestros asuntos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Beatriz por conectarte. Y nada, a continuación doy la palabra a Cristi Rangel, que hará su intervención sobre gobierno abierto municipal. Después de esto, Cristi también tiene 8 minutos y luego cerrará Andreina González con el ejemplo de Montreal, una ciudad basada en datos. Los participantes que quieran ir haciendo preguntas, pues pueden hacerlo por el chat y de esta manera hacemos un poco más dinámica la intervención para tampoco extendernos mucho. Así que Cristi, adelante. Muy buenas tardes, un gran abrazo a todos los que están acompañándonos esta tarde para celebrar el 25 aniversario del CIEPROL. Es muy grato para mí estar con mis maestros y con mis colegas. Recordar que el CIEPROL ha sido un espacio de formación y crecimiento para muchas personas, entre las que yo me encuentro. Fue a través del CIEPROL que se iniciaron los vínculos con Transparencia Venezuela y a partir de allí se conformó el capítulo regional de esta organización. Ahora mismo, el CIEPROL integra la Alianza Gobierno Abierto Venezuela y la Coalición Anticorrupción, espacios en los que todos estamos buscando articulación en pro del rescate de la democracia, la lucha contra la gran corrupción, por supuesto, defender nuestros orígenes que son la promoción de la descentralización y estas ideas que muy bien el doctor Alan nos planteó al inicio en su intervención. Debo decir que desde la fundación del CIEPROL, las investigaciones, los programas de formación y extensión reivindicaron las ventajas del gobierno municipal como aquel con el mayor potencial para tener canales de comunicación efectivos entre los ciudadanos y los gobernantes, permitir el control de la gestión desde la ciudadanía y a su vez estimular la rendición de cuentas de las autoridades, además de poder adecuar, solo los municipios pueden adecuar la oferta de bienes y servicios públicos a las particularidades, a la heterogeneidad que tienen las distintas jurisdicciones de los países. Entonces puede haber una adecuación a las preferencias de los habitantes, dada esa proximidad con las autoridades públicas y el hecho de tener un espacio geográfico más pequeño que el de otros niveles de gobierno. Estas ventajas potenciales que tienen los municipios, en donde nació la democracia, participación, rendición de cuentas, ajuste de la oferta pública a las expectativas, forman parte de principios de gobierno abierto, que junto con la transparencia, la colaboración, el aprovechamiento de tecnologías digitales, el uso de datos abiertos y también la puesta en práctica de sistemas anticorrupción representan del sistema que todos anhelamos. Un sistema en el que es palpable el ejercicio de soberanía por parte de los ciudadanos. Los municipios que han aprovechado sus ventajas comparativas respecto a otros niveles de gobierno y han incorporado estos pilares de gobierno abierto en su gestión, han mejorado la confianza en el gobierno, han aumentado la gobernanza, facilitado los trámites, procurado ahorros de tiempo y dinero tanto para los particulares y las empresas como para el propio sector público. Han renovado el ambiente para hacer negocios, aumentado los emprendimientos, la competitividad, el empleo, han empoderado a los ciudadanos y las empresas y los han hecho corresponsables de la gestión pública, porque se ha garantizado el acceso a la información completa y oportuna y se han abierto canales de colaboración para crear valor público. Quiero mostrarles solo algunas experiencias del gobierno de ciudades en donde esto ha sido posible, para lo cual voy a compartir la pantalla ahora mismo. Ustedes me confirman que están viendo mi pantalla y les quiero entonces hablar de estas experiencias positivas y exitosas que tenemos en nuestro continente, en América del Sur. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora mismo en el marco de la vuelta a una relativa normalidad luego del confinamiento por la pandemia, tienen un plan integral y gradual de puesta en marcha de la ciudad,
disponible en este portal web que ahora ustedes están viendo. A partir de aquí se están creando mecanismos para que de forma segura haya movilidad, transporte y atención a la vuelta otra vez al reinicio de actividades económicas en la ciudad, tomando en cuenta no solo aspectos sanitarios y aspectos epidemiológicos para este retorno a la normalidad, sino también incorporando dimensiones como la dimensión moral, la dimensión cultural, incluso la dimensión espiritual, de cara a favorecer a aquellas personas que quieren ejercer su fe y que han tenido que estar confinadas durante todo este tiempo. También les quiero hablar del programa de datos abiertos de Buenos Aires, uno de los mejores de toda América Latina, en el que se publica información que garantice transparencia, que garantiza el seguimiento a toda la gestión de las finanzas públicas, en el que se puede ver qué es lo que ocurre con los servicios que están a cargo de la ciudad de Buenos Aires, y a partir de allí se han creado experiencias estupendas de colaboración y nuevos emprendimientos. Ahora quiero hablarles de Río de Janeiro, que tiene el portal Carioca Digital. A través de ese portal, los ciudadanos crean una cuenta y pueden acceder a servicios de educación, salud, transporte, pueden consultar el estado de sus trámites y pueden facilitar también, tener información sobre la situación de los inmuebles de la ciudad y la situación del curso de, por ejemplo, la licencia de actividades económicas para empresarios. Río de Janeiro también tiene Río Más Fácil, una plataforma que estuvo especialmente dedicada a facilitar los trámites para otorgar la licencia de actividades económicas, que desburocratizó todo el procedimiento y aumentó los niveles de emprendimiento en esta ciudad. Medellín es otro ejemplo muy importante, tiene una página web de altísima calidad, pero quiero hacer referencia al esfuerzo que hicieron con las contrataciones. A partir de la capacitación de los oferentes y de cualquiera que estuviera dispuesto a ser proveedor del municipio, ellos procuraron que todos compitieran en igualdad de condiciones, que tuvieran sentido de pertenencia a la ciudad y se ocuparan de ofrecer la mejor calidad en bienes y servicios al municipio, y el municipio a su vez convertirse en una puerta de entrada para el crecimiento de estas empresas. También Medellín tiene una feria de contrataciones anuales que realiza desde el año 2007 y allí publica todo lo que ocurre con las contrataciones y las compras en un ejercicio de transparencia que sin lugar a dudas ha minimizado la corrupción en este tema, que es uno de los más riesgosos en la administración pública. Les comentamos también la experiencia de Bahía Blanca con ocasión del coronavirus, ya que no solamente el municipio de Bahía Blanca está muy atento al seguimiento de todo lo que ocurre con los contagios por el COVID-19, sino que también informa en tiempo real, diariamente, información actualizada sobre los recursos que han recibido, cómo se han distribuido por instituciones dentro del organismo y también para atender insumos y cómo ha mejorado la vida de las personas. Debo mencionar también que existe la Alianza de Gobierno Abierto, creada en la ONU en el año 2011, en la que inicialmente participaron gobiernos nacionales, pero que a partir de unos años para acá, los gobiernos municipales también se incorporaron. De América Latina ya forman parte de esta alianza Buenos Aires, Jalisco, Nariño, Sao Paulo. Esta es La Libertad en Perú, y todas estas ciudades se han comprometido con un plan para poner en marcha los pilares del gobierno abierto, el fortalecimiento democrático y una relación mucho más dialogante y equilibrada entre ciudadanos y sector público. Desde Transparencia Venezuela hemos estado preocupados por estos temas del fortalecimiento municipal. A partir de los resultados de la medición del índice de transparencia de las alcaldías, en 2017 se evaluaron 150 alcaldías y consejos municipales. Y con esta evaluación se diseñó un plan de acción de gobierno abierto. Este plan de acción fue presentado a varios gobiernos con un plan para trabajar en información abierta sobre sus actividades, fomento de participación ciudadana, rendición de cuentas efectivas y permanentes y creación de canales anticorrupción. Podemos soñar nosotros con un gobierno abierto municipal, dado este contexto venezolano en el que tenemos 20 años de recentralización, en el donde se han despojado de sus recursos a alcaldías
y a los gobiernos. Vemos que a pesar de tenemos el caso de Rivas Dávila, aquí en el estado de Mérida, aprobó su ordenanza de transparencia y acceso a la información en el año 2018, aprobó plan de gobierno abierto 2019, estructuró en marco de este plan la oficina de atención al ciudadano, agilizó trámites, creó portal web, capacitó a sus funcionarios y da garantías de acceso a información fiscal. También el alcalde está rindiendo cuentas periódicamente sobre su gestión. A pesar de no tener recursos, a pesar de las limitaciones en la conectividad y en el acceso a la electricidad, es posible tener gobiernos abiertos y fortalecer la democracia. Para cerrar, sabemos que todo esto es un gran reto. Sabemos que hace falta la voluntad política de los actores que ejercen el poder. Sabemos que es muy difícil la continuidad cuando hay cambio de autoridades de una gestión a otra, y este tipo de iniciativas no quedan institucionalizadas o fortalecidas en los gobiernos. Pero ahí es donde juega un papel importante la academia y los ciudadanos para tratar de exigir en todo momento el mejor comportamiento de las autoridades de cara a que se robustezca la democracia y ejerzan su papel en beneficio de la colectividad a la que se deben. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristi, por tu intervención y ya vemos que un poco están padeciendo en este momento, ya está el tema de la conexión un poquito mal, pero bueno, afortunadamente al hacer la dinámica, de esta manera, pues podemos participar todos, luego vendrán las preguntas. Así que muchísimas gracias, Cristi, mi compañera de inicios en el CIEPROL junto con Andreina, hace 25 años. Pues a continuación vendrá Andreina ya con un caso de las ciudades y sí quisiera un poco pues meter la cucharada, como decía Fortunato, un poco todo este tema de las ciudades, la transparencia, que también es importante considerarla luego de llevarla al tema del mundo rural, ¿no? Que al final en España la gran mayoría de municipios están en el entorno rural, con poca población, pero que al fin de cuentas yo estoy participando de este webinar en un pueblo pequeño, pero que tenemos bastante buena conexión, ¿no? Entonces, esas son ideas a futuro que podemos hacer. Así que bueno, con esto dejo a Andreina, que ya entra un poco más en el tema técnico, y en este caso, pues la experiencia de Montreal, donde estás viviendo ahora, Andreina. Así que, exactamente. Adelante. Y lo que voy a explicar hoy es mi punto de vista como ciudadana, a pesar de que tengo la dicha de formar parte, soy empleada de la ciudad de Montreal, y como bien lo dijo Jaime, es imposible no tener esa escuela de CIEPROL en mi cabeza cada vez que tomo una decisión, cada vez que tengo un sentimiento de pertenencia a la ciudad, es que creo en la ciudad, y es un placer poder desde adentro hacer realidad todo eso que habíamos planeado, todo eso que habíamos estudiado, y ese amor que mi papá ha sembrado en mí por el municipio, no lo puedo dejar de lado en cada decisión. Sin embargo, hoy les voy a presentar mi experiencia como ciudadana. Montreal, una ciudad basada en datos, comenzó a principios del 2010, cuando el alcalde decidió que quería que Montreal fuera una ciudad inteligente. Y hay más de 70 proyectos que hacen que Montreal sea una ciudad inteligente. Pusieron Wi-Fi casi siempre en el centro de la ciudad y cerca de las estaciones de metro y de autobús. Abrieron un portal web en donde reciben todas las sugerencias, ideas de los ciudadanos. Hay un laboratorio de innovación, hay muchísimas iniciativas. Pero hoy les voy a hablar, como Cristi, un poco del portal de datos abiertos y de una evaluación comparativa que se hace entre varias ciudades de Montreal. Como bien decía el doctor Gruber, aquí hay muchísimos municipios. Montreal es una isla en donde adentro hay 35 ciudades. De las 19 se reunieron, 19 de esas 35, e hicieron la aglomeración de Montreal. ¿Okay? Y cuando hoy hablo de Montreal, es esa aglomeración. En 2016, Montreal ganó el premio como la ciudad inteligente de ese año.
Y una de las mejores iniciativas es ese portal de datos abiertos. Es un portal que está definido como que genera innovación, ¿ok? Ellos con estos datos han creado muchísimas aplicaciones web al servicio del ciudadano. Todos sabemos que los datos es el petróleo del siglo XXI. Es un recurso renovable, se puede utilizar una y mil veces, el mismo juego de datos, los mismos datos pueden ser utilizados para que alguien analice la contaminación de ese sitio, otro para analizar el tránsito, otro para el paso de peatones, así que es realmente un recurso muy valioso. Ellos lo han puesto al servicio de los ciudadanos. Y la idea es que el formato de esos datos sea lo más democrático posible. Casi siempre tratan de ponerlo de manera tabular para que las puedan leer en Excel, pero evidentemente cada vez hay más datos, más voluminosos y más complejos. Entonces también consideran todo lo que es Big Data y, por ejemplo, ponen disponible las cámaras de los semáforos, sensores de movimiento. Entonces cada vez hay datos más y más complejos. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Quebec y nosotros usábamos los datos de la ciudad. Yo en ese momento no trabajaba para la ciudad y utilizamos los datos para analizarlos y los resultados los mandábamos. Así que realmente a nivel académico, a nivel comercial, el turismo, muchísima gente utiliza todos estos datos. Está en el área de la agricultura, de la alimentación, de la educación, el gobierno y finanzas como tal, las infraestructuras, el turismo, el deporte, el ocio. Realmente es a todo nivel y como digo, hay muchísimas aplicaciones súper interesantes que utilizan esos datos. Yo creo que volverse una ciudad inteligente no es tan complicado. Complicado es permanecer una ciudad inteligente, actualizarse, ampliar esa red de Wi-Fi, ofrecer más datos, ofrecer más formatos de datos. Desde adentro, creo que todavía hay muchas cosas por hacer como ciudad, sobre todo de cambiar todo nuestro sistema a que capten mejor los datos. Pero yo creo que es una voluntad política y eso hace que la maquinaria se esté moviendo desde adentro. La segunda iniciativa que me parece súper interesante, yo realmente la conocí cuando me estaba preparando para las entrevistas de empleo en la alcaldía, es una evaluación comparativa que se hacen entre ciudades. Son Calgary, Toronto, Ottawa, Vancouver y Montreal. Se comparan en 148 indicadores de gestión. Y hay indicadores como el costo de una biblioteca per cápita, el índice de criminalidad, cuántos puentes tiene, pero es súper interesante el nivel de cómo ha logrado poder establecer indicadores que realmente se pueden comparar ciudades que son muy diferentes. Ottawa es una ciudad muy diferente a Montreal. Montreal tiene 1.700.000 habitantes. Ottawa tiene menos de 500.000. Pero han logrado establecer indicadores, decidir sobre indicadores que nos permiten realmente compararnos. Voy a dejar los enlaces de estas dos iniciativas y de Montreal Ciudad Inteligente. Lamentablemente están en francés porque Montreal es una ciudad francófona y bueno, si les interesa van a tener que aplicar el traductor probablemente, pero son dos iniciativas que hacen que Montreal sea cada vez una ciudad mejor, porque esa comparación realmente permite la evolución de la ciudad, permite que nos demos cuenta en qué ámbitos debemos invertir y sin lugar a duda abrir una ciudad a través de la colaboración del gobierno, la participación de sus ciudadanos y la transparencia de sus datos permite la evolución de la ciudad. Realmente este era todo lo que les quería decir con respecto a Montreal, pero si tienen más preguntas o si tienen inquietudes o
estoy dispuesta a responder. Creo que Rita va a compartir mi correo electrónico. Como les digo, estoy apasionada, amo esta ciudad y estar desde adentro es todo un placer. Así que súper feliz de responder a sus preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Andreina. Muchas gracias. Y ahora pasamos a hacer las preguntas y respuestas. Entonces, un poco para dinamizar más esto, hay una opción en la parte baja que es preguntas y respuestas, o si lo quieren hacer por el chat, les propondría que me lo envíen en privado a mí para que no se nos cargue el chat y se pierdan las preguntas, ¿no? Para preguntas y respuestas que cada quien le pueda hacer a los 4 panelistas, pues colocan el nombre del panelista al que va la pregunta y la envían bien o a preguntas y respuestas o me la envían a mi chat privado y disponemos de 25 minutos para no extendernos mucho más, porque bueno, los que estamos en Europa estamos un poquito más tarde. Entonces, bienvenidos a hacer cualquier pregunta que quieran hacer. Como les indiqué, preguntas y respuestas o por el chat privado me lo hacen a mí. Si por ahí me preguntan, compartir los enlaces en francés de Montreal, ya los compartiremos. Igual les aviso que toda el webinar está grabándose, así que después compartiremos el enlace para los que se incorporaron tarde o quieran verlo después con más detenimiento, pues lo puedan hacer. Acabo de compartir los dos enlace. enlaces. El primero es el de los datos abiertos, el segundo el benchmarking, la comparación entre las ciudades. Y voy a compartir también el de Montreal, una ciudad inteligente, en donde se ven los 70 proyectos. Y realmente, pues esos son 70 proyectos, pero cada ciudad se adapta la inteligencia según cada ciudad. Obviamente todas están en el área tecnológica, pero según las necesidades de cada una. Vale, voy con otra pregunta que me hacen. Ignacio Polini, supongo que a Fortunato, o Andreina tal vez, o la misma Cristi, ¿cómo se puede soñar una ciudad inteligente acá en Mérida, mientras la tecnología web es tan débil y poco eficiente? ¿Qué otros mecanismos podemos imaginar para crear el camino hacia esto mientras la situación local sigue igual? Sí, muchas gracias Ignacio por estar presente y acompañarnos en este evento. En realidad tenemos grandes desafíos con las fallas inmensas en electricidad y en conectividad. Sin embargo, recientemente estamos viendo con alegría cómo empresas privadas están viniendo a cubrir los vacíos que nos está dejando la conexión de CanTV y otras conexiones privadas que existían antes. Creo que pronto superaremos, gracias a la libertad del mercado, las falencias que estamos sufriendo en nuestra ciudad, pero independientemente de ello, independientemente de que tengamos acceso a las tecnologías o no, queremos resaltar que para mostrar la información no hace falta una conexión muy importante de banda hasta que las autoridades tengan voluntad política para hacerlo. Y por eso el caso de Ávila, ya que el alcalde ha grabado... sí, del municipio Rivas Dávila, de la ciudad de Bailador, porque el alcalde para la rendición de cuentas de su primer semestre de 2020 grabó unos videos y los distribuyó por WhatsApp, los distribuyó por Instagram, los distribuye por Twitter, aprovecha las redes sociales gratuitas a pesar de que en su municipio no hay conexión a internet, crea unas láminas y las difunde por redes sociales, es decir, teniendo la voluntad política es posible rendir cuentas y garantizar la transparencia. Por supuesto que esto no significa que no vamos a aspirar a tener las redes y las comunicaciones que nos ayudarán a ir adelante y a ser pioneros como han sido otras ciudades. Es imperativo que haya una inversión en estas infraestructuras de tecnologías digitales, pero de cara a la rendición de cuentas y a la transparencia basta la voluntad política y el deseo de hacerlo y se puede lograr. Y nosotros como ciudadanos, alguno preguntaba también a través del chat, ¿qué podemos hacer para llegar a los niveles de Río y Buenos Aires? Y creo que más que unas conquistas que han sido dádivas de los gobernantes, han sido los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil que han estado exigiendo que ocurran
estos cambios que favorecen pues una relación democrática mucho más equilibrada. Yo podría agregar algo. Dígame. Quiero agregar que creo que Confucio dijo que cuando el río se sale de cauce hay que actuar hablar con prudencia y actuar con audacia. Y creo que los ciudadanos en una situación como esta que vivimos en Venezuela y particularmente en Mérida, tenemos que apoderarnos de la ciudad. La ciudad no es de sus autoridades. La ciudad es de sus ciudadanos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia en la cuadra o en el barrio, en la urbanización, donde hemos desechado de alguna manera todo lo que fuese oficial y hemos asumido cosas que antes nosotros esperábamos que la hiciera el gobierno y ahora nosotros la tenemos que hacer y tenemos que asumirla. Son imposiciones de una realidad dramática. Pero tenemos que partir de que el ciudadano es el político de la ciudad. Ser político no es estar metido en un partido ni tener un discurso y estar frente a un micrófono. Ser político es tener la preocupación por la polis, tener el sentimiento de ciudadanía, amor por su ciudad, por su localidad, y ejercerlo en la medida en que se puede, de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo. Pues muy bien, muchas gracias, Cristi Fortunato. Tengo aquí, a ver, una pregunta para el doctor Alan Bruber. Dice, ¿la figura de los consejos comunales se podría reinventar para implementarse como esa autoridad cercana al pueblo necesaria para un gobierno municipal abierto? Claro, claro que se puede, pero primero hay que develar el misterio. ¿Dónde está el inventario de esos consejos comunales? ¿Quién sabe cuántos se han constituido en el país? No lo sabe nadie. Porque eso justamente, todo lo que ustedes están hablando está ausente de ese ámbito. Ahí no hay nada de transparencia. Ahí nadie se ve nada. Ahí no se sabe nada de lo que ocurre, porque todo está manejado desde el poder central. Pero si se llegara a establecer realmente un inventario, por supuesto que sí. Si esos consejos comunales tienen alguna racionalidad en su estructura territorial, podrían ser la base para los municipios cerca del ciudadano. Pero simplemente como una excusa. Pero esos consejos no son ni en forma alguna entes que puedan ser representativos. Para eso hay que establecer una autoridad local electa por vía democrática, sufragio universal, directo y secreto, como lo dice la Constitución, no esta aberración que acaban de imponer para la elección de los diputados indígenas, universal, directo y secreto, y si a eso se establece perfectamente estos consejos municipales, si se adaptan a una estructura territorial racional en cada estado, pueden ser la base para una reforma municipal, pero muy lejos de la concepción de estado comunal y nada parecido a lo que está en esas leyes del poder popular. Muy bien. El doctor Bruber tiene dos preguntas más. Yanela Barrios pregunta, el doctor Bruber, quisiera saber si hay una propuesta para implementar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la ley de acceso a la información y la inclusión de una oficina ad hoc de monitoreo de cumplimiento. Y luego también le preguntan si en Venezuela el municipio está perdiendo la batalla contra el poder comunal. Bueno, respecto a lo primero, la verdad es que no tengo idea de que haya ninguna propuesta y no creo que con el régimen actual pueda haber ningún proyecto de ley para establecer garantía de acceso a la información pública. Más bien, como bien sabemos, lo que ha habido es la experiencia que hemos tenido con decisiones de la Sala Constitucional que han eliminado totalmente el acceso a la información. Recuerden la decisión en el caso del Banco Central, donde la propia Sala Constitucional pues eliminó el derecho de los ciudadanos a pedirle a que el Banco Central de Venezuela publicara sus
los datos elementales de los índices económicos del país. Y también recuerden aquella famosa decisión también de la Sala Constitucional que le eliminó a los ciudadanos el derecho a poder conocer incluso el nivel de salario de los funcionarios de la Contraloría. Privó el derecho a la intimidad del funcionario frente al derecho ciudadano a la información. Con esos antecedentes que han eliminado el acceso a la información, creo que en este régimen actual que tenemos en el país, es imposible pensar en una legislación que garantice el derecho a la información y el acceso a la información. Para eso, de nuevo, tenemos que tener democracia. Sin democracia no se puede hablar realmente de ejercicio del derecho a la información, de acceso a la información. Y sobre el tema de la batalla, nunca se puede perder la batalla frente a entes que no son democráticos. El municipio, así con todas sus fallas que tiene, el municipio es un órgano democrático. Tiene autoridades electas, votación universal directa y secreta, tiene autonomía, con todos los problemas que puedan tener nuestros municipios. Ese es su régimen. Esa batalla no se puede perder frente a un contrincante como el de los consejos municipales y el poder popular, que simplemente no es democrático. Es lo contrario, es antidemocrático y por tanto, frente a eso, no hay batalla que se pueda perder, porque la batalla por la democracia la tiene el municipio. Y el otro contrincante, el Estado comunal o el Estado del Poder Popular, al no ser democrático, sino todo lo contrario, antidemocrático, no puede participar ni siquiera en esa batalla. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta para Andreina, de Francisco de Jong. Dice, Andreina, hacer o volver una ciudad inteligente requiere también de gobernantes y políticos inteligentes. Es necesario, como acabas de decir, se requiere voluntad política, la fuerza que mueve una gestión. Saludos. Exactamente. Es que tiene que venir de arriba hacia abajo. Es mucha inversión económica, es que toda la maquinaria detrás tiene que estar alineada y se necesita que todo, lamentablemente no puede ir de abajo hacia arriba, es captar esos datos cuesta dinero y la gente tiene que estar convencida de querer hacerlo. Una para Fortunato. ¿Es igualmente necesario, según su planteamiento, el desarrollo sustentable para el logro del desarrollo local de los municipios? Es fundamental. Las Naciones Unidas aprobaron los objetivos del milenio del desarrollo sostenible y hay obligaciones para los municipios definidos a nivel mundial. Son 17, si mal no recuerdo, los objetivos del desarrollo sostenible del milenio y eso significa obligaciones para los municipios. En Venezuela nosotros estamos calculando que deben haber más o menos unos 3.000 municipios. De acuerdo con las observaciones que estaba haciendo el doctor Burgues Carías hace rato. Y cada municipio tiene que tener autonomía y tiene que tener las posibilidades de desarrollo, pero además también hay obligaciones del municipio que tenemos que aclarar, y es que el municipio tiene que generar recursos. Y el municipio tampoco puede gastar todo su dinero en burocracia. El oficio de los concejales generalmente es gratuito. En casi ninguna parte del mundo los concejales cobran unas dietas por asistencia a las sesiones que son normalmente honoríficas, simbólicas, pero el concejal tiene que tener su modo de vida, tiene que vivir de su trabajo, de lo que hace normalmente y representa a los vecinos de manera honorífica como toda la vida lo ha sido y como lo ha sido en todas partes. Hoy en día es que en Venezuela se estableció también que el concejal es un funcionario público remunerado como si fuera depende de la población, de la gente que lo elige. Y por lo tanto, sus funciones son fundamentalmente honoríficas de asistir al consejo y ocuparse de la ciudad. La verdad que con una buena cantidad de municipios en Venezuela, estamos calculando más o menos unos 3.000. En el último volumen, en el volumen aniversario, por cierto, en el número aniversario de la revista Provincia, que le vamos a pasar el
bueno, Saberula provincia, allí van a tener el enlace a la nueva revista que establece o que publica un proyecto de reforma constitucional, un proyecto de normas constitucionales y un proyecto de ley orgánica de régimen municipal que prevé municipios más o menos en esa cantidad y abiertos, etcétera, etcétera. Sí, como veo que la conexión de Cristi y Fortunato está perdiéndose, otra pregunta para los dos. Dice Cristi y o Fortunato, ¿existe algún marco normativo base que se pueda proponer a los municipios para impulsar el gobierno abierto? Esta es la pregunta de Wolfram Meneses. Bueno, debemos empezar por mencionar que desde hace varios años estamos promoviendo que los municipios aprueben una ordenanza de transparencia y acceso a la información pública. Ordenanza que ya se ha aprobado en unos 14 municipios de Venezuela. En el estado Mérida la tienen el municipio Libertador, Campo Elías, Rangel y Guadávila de Bailadores. Pero además, como mencioné en mi intervención, que no sé si lograron escuchar debido a los fallos en la conectividad, Transparencia Venezuela, a raíz de la evaluación que hizo de transparencia municipal en 2017 a 150 alcaldías y consejos comunales, hizo un plan, una propuesta de gobierno abierto que fue asumida o recibida por varias alcaldías a nivel nacional. Ese plan o esa propuesta está disponible allí, es sencilla, cuenta con la asesoría de nuestros equipos en los estados donde tenemos coordinaciones, y ya son 10 estados en Venezuela donde hay coordinaciones de transparencia, y entonces allí mostramos los caminos para los pasos que deben seguir para aplicar prácticas de gobierno abierto, empezando por el acceso a toda la información que manejan, crear canales de denuncias de corrupción, publicar toda su información fiscal, rendir cuentas periódicamente. Hay un problema grave con los funcionarios municipales y de consejos municipales, y es que creen que la rendición debe ser a las instancias formales, es decir, a la Contraloría, al Ministerio de Interior y Justicia o a la Asamblea Nacional, y en realidad ellos se deben, por supuesto, no decimos que no se cumpla esa rendición a las instancias formales, se debe cumplir, pero prioritariamente alcaldes y concejales deben rendir cuentas periódicas y donde haya posibilidades de intercambio y retroalimentación a sus ciudadanos, sin que sea este acto político de presentación de memoria y cuenta, donde solamente muestran fotos y están rodeados de sus compañeros de partido. La idea es rendir cuentas en un espacio donde pueda haber retroalimentación, donde los ciudadanos pueden exigir, preguntar y llegar hasta el fondo de la información sobre la gestión pública local. Muy bien. Pues se me pasó de Mauricio Pernía Reyes, que creo que igual es que estaba un poco más abajo, que preguntaba, ¿se requieren ordenanzas para que los municipios puedan y deban incorporar el gobierno abierto o administración abierta, siendo más técnico y asegurarse de la protección de datos de los ciudadanos? Más o menos un poco han respondido, pero si quieren complementarlo con el tema de la protección de datos. Creo que hemos perdido la conexión con Cristi Fortunato. Sí, no hay conexión. Bueno, pues mientras intentan... Sí, los escuchamos. Bueno, solamente decir que es una obligación ética y es una obligación constitucional en la rendición de cuentas. Y por lo tanto no tiene por qué tener formalmente un respaldo en una ordenanza, que sería lo ideal. Pero eso es una obligación política frente a los ciudadanos.